Un comentario banal encendió una chispa que pocos seguirían hasta el final. Un boxeador español aseguró que los mexicanos no tienen pegada. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. Lo que parecía un insulto superficial se transformó en una afrenta nacional. Y ese fue el primer factor clave, la humillación pública de toda una tradición pugilística. Recuerda esto porque en minutos podrás comprender su peso real. México, país con más de 160 campeones mundiales y leyendas como Julio César Chávez, Márquez y Canelo, veía su historia cuestionada con un solo tuit. La provocación ganó terreno en redes y portales deportivos. Debate tras debate, apareció en escena un joven mexicano apodado el primer azteca, símbolo viviente de un legado que muchos creían terminado. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. Ese fue el segundo factor clave, la personificación de la esperanza nacional. Videos de su entrenamiento, Padwork demoledor. Entrevistas en las que juraba demostrar que México no solo tiene historia, sino también puños listos para callar dudas. El ambiente se saturó de tensión, como si toda una nación esperara su respuesta física. El combate fue anunciado como un choque de cultura y orgullo. No era solo una pelea en el ring, era una narrativa, tradición contra arrogancia, historia contra desconocido. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. Ese fue el tercer factor clave, la pelea se transformó en símbolo de identidad. Las conferencias de prensa fueron ejercicios de tensión calculada, miradas duras, promesas de noquear, respeto velado entre los contrincantes. El público estaba al borde. ¿Podría México demostrar que aún tenía fuerza? ¿Podía un solo mexicano ajustar cuentas en minutos? La noche del combate fue un espectáculo emocional. Una arena vibrante con camisetas verdes, blancas y rojas, cánticos en apoyo a México. El español entró confiado, flanqueado por su equipo. Del otro lado, el azteca avanzó al ring con los puños bien puestos. En el primer round, la tensión alcanzó su punto máximo. Cada golpe posible podría definir no solo una pelea, sino un símbolo. Mini cliffhanger, ¿quién hará el primer impacto verdadero? Y ocurrió. Un gancho derecho certero y demoledor conectó con precisión extrema al mentón del español, quien cayó con todo su peso y quedó fuera de combate. Ese fue el cuarto factor clave, el impacto decisivo que noquea más que a un hombre, elimina una narrativa completa. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. La reacción fue inmediata, el referí detuvo el combate, el silencio se rompió con gritos de orgullo, el público gritó, las cámaras captaron el rostro incrédulo del español cayendo, el puño firme del mexicano y el estallido colectivo en las gradas. Lo que invadió el ring no fue solo un noqueo técnico, fue una redención simbólica, la humillación inicial, el símbolo nacional del azteca, la pelea como un choque cultural y finalmente el golpe que devolvió el orgullo. Eso construyó una narrativa intensa donde cada elemento se retroalimenta, creando el escenario perfecto para el clímax. Recuerda esto porque en minutos lo entenderás en toda su dimensión. La provocación no se quedó en una frase, fue el detonante de un incendio mediático. El boxeador español, seguro de su superioridad, dijo aquello en conferencias y redes con tono soberbio, y pronto se transformó en meme, debate y titular. Los mexicanos no tienen pegada. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. Esa frase provocadora se convirtió en el segundo factor clave, indignación colectiva. Lo que parecía un desafío personal escaló a una afrenta contra una tradición nacional con más de un siglo de campeones emblemáticos. Leyendas como Rubén Olivares, con su pegada demoledora, eran recordadas por todos. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. México sintió que no solo se cuestionaba un estilo, se cuestionaba toda una historia. Fue entonces cuando el primer azteca emergió como la respuesta viviente, encarnando la esperanza de revertir esa narrativa. Videos de su entrenamiento comenzaron a circular, Vals explotando al ritmo de ganchos certeros, sombra tras sombra mostrando temblor de puños, entrevistas ardientes proclamando orgullo nacional. El tercer factor clave se instaló, el reto simbólico, un mexicano dispuesto a
Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. La atención creció, destacando un ambiente style, clips de su preparación en slow motion, preguntas al público sobre quién ganará, reacciones en cámara rápida. Las conferencias de prensa previas al combate elevaron la tensión a puntos insospechados. El español mantenía una arrogancia contenida. Noquearé al azteca en 3 rounds, decía con certeza. El mexicano respondió con calma firme. En un round lo demuestro. El público digital se dividió. Algunos lo veían como marketing, otros como una afirmación de que México aún pegaba fuerte. El debate se intensificó cuando ambos aparecieron en vivo, frente a frente, miradas afiladas, sin risas tensas, lenguaje no verbal calculado. Mini cliffhanger. ¿Quién mostrará la verdad en el ring? La noche del combate se volvió histórica. El estadio rebosaba de esperanza. Fanáticos que vestían con orgullo las 3 franjas del tricolor. Al entrar al ring, el español traía consigo la soberbia europea. Enfrente, el azteca portaba mirada firme y guantes prontos. En ese primer round, la tensión era tan densa que el silencio entre golpes era todo un preludio al clímax. Cada minuto retumbaba con la pregunta: ¿volverá vivo el español? Entonces sucedió. Un golpe limpio, certero, exacto, un gancho derecho a la mandíbula del español que lo desestabilizó por completo. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. Fue el cuarto factor clave, el impacto que noquea la narrativa enemiga. Esa embestida no solo lo tumbó al español, lo dejó fuera antes de que pudiera respirar. El público estalló en gritos, cámaras captaron la caída en slow motion. Fanáticos lloraron de emoción al creer que habían visto la verdad de México renacer. Esa caída representó no solo un triunfo deportivo, sino un triunfo simbólico. Mientras el español yacía en el suelo, el referí detenía el conteo. El silencio duró pocos segundos antes de estallar en una ovación ensordecedora. El azteca levantó los puños, la bandera ondeó, las cámaras enfocaron rostros atónitos. Cada factor clave se conectó, la humillación inicial que galvanizó al público, la esperanza encarnada en el mexicano, la pelea como choque cultural y el golpe que destruyó la narrativa. Todo convergió en un solo instante épico. Recuerda esto porque en minutos lo vas a entender en toda su dimensión completa. La energía no se apagó con el knockout. El ring se convirtió en escenario de redención. Fans captaron lágrimas, abrazos espontáneos, narradores sin voz. El español fue ayudado por su esquina, mientras el azteca celebraba una victoria que trascendía su nombre. El ambiente se cargó de orgullo, de identidad, de un mensaje claro: México sí tiene pegada, no solo talento, poder. Todo el combate apuntaba a ser un mano a mano cultural, pero lo que ocurrió superó todas las expectativas. Cuando el ring se apagó en tensión, el joven mexicano alzó el puño con convicción. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. El guardián del orgullo nacional, el primer azteca, estaba a punto de cerrar el ciclo iniciado por la humillación del español, que declaró que los mexicanos no tienen pegada. Esa frase fue el combustible de toda la narrativa. El español, confiado en su teoría vacía, no sabía en ese momento que en ese joven se concentraba un legado de fuerza irrebatible. Desde leyendas como Rubén Olivares, conocido por su pegada descomunal Turn 0 Search 22, cita el legado de Olivares, hasta Carlos Zárate, otro histórico mexicano que se hizo famoso por su poder para noquear sin piedad Turn 0 Search 10, la tradición de puños mexicanos estaba viva. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. Todas esas generaciones de talento convergieron en ese solo golpe. La historia del boxeo mexicano se sostuvo en puños fundidos en orgullo y sacrificio. El sonido del gancho fue metáfora pura. Un impacto limítrofe al mentón del español lo derribó sin opción a réplica. Sus piernas se dieron, su cuerpo se desplomó y el referí lo contó hasta el 10 antes de detener la pelea. Ese momento fue el quinto factor clave, el golpe que noquea una narrativa entera. Recuerda esto para entender algo más adelante en la historia. No fue solo un knockout, fue un mensaje. Las palabras vacías no resisten frente al poder del legado. Mientras el español yacía en el suelo,
El silencio en la arena duró apenas un par de segundos antes de estallar en un grito ensordecedor. La bandera mexicana ondeó en cada mano. La multitud se convirtió en eco de un renacimiento. El azteca no solo ganó la pelea, reencendió una narrativa. El ring dejó de ser escenario de un combate y se transformó en altar de orgullo. Recuerda esto para entender cómo un solo impacto físico puede reanimar una reputación colectiva. La cámara captó cada detalle en slow motion. El rostro del mexicano al conectar el golpe, los ojos cerrados del español cayendo, el puño firme de un joven símbolo nacional que reescribía una historia en segundos. Todo ese instante condensó todos los factores clave: la provocación inicial de la humillación, la esperanza encarnada, la pelea como choque cultural, el impacto decisivo y la reivindicación colectiva. Esa instantánea quedó grabada en la memoria de todos los presentes y en las redes. El ambiente explotaba en una euforia contenida, abrazos espontáneos, gritos, lágrimas y puños al aire. Los comentaristas decían sin aliento: esto no es solo un golpe, es el regreso de la pegada mexicana. El español fue auxiliado por su esquina, mientras el azteca recibía felicitaciones y banderas ondeando. El clímax se consumó. El boxeo mexicano, ante una frase despectiva, respondió con fuerza viva. La derrota no fue solo física, fue simbólica. Ese impacto definió no solo el resultado, sino la narrativa completa. México no necesita demostrar su historia, la sostiene cada vez que un joven levanta su puño por ella. Recuerda esto porque en minutos lo entenderás en su dimensión definitiva. El golpe se transformó en legado, el combate en testimonio viviente. La tradición del boxeo mexicano sigue pegando fuerte. Lo que parecía una venganza personal terminó siendo un acto de resurgimiento cultural. La humillación fue limpiada por la fuerza, la duda por la convicción, la palabra vacía por el impacto real. Ese golpe fue sencillo en ejecución, pero devastador en su